¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los que nos ven y escuchan a través de este medio en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Espero que estén bien en todo sentido. Y pues nada, estamos de vuelta en esta semana con un tema más sobre la serie La Invención del Diablo. Y hemos tocado en unos minutos breves en los temas pasados teorías que vienen en la religión sobre la existencia del mal, del diablo y todo lo relacionado con ello. Hoy nos toca estudiar, como bien ven en pantalla, sobre la existencia del infierno, ya que, por supuesto, la religión tradicional se liga a la existencia del diablo con algo también conocido como el infierno, un lugar de tormento y un lugar de oscuridad en los centros de la tierra. Entonces, comenzamos en esta noche con el tercer tema de esta serie sobre la invención del diablo. ¿Existe el infierno? Ahora bien, este tema en parte es algo común dentro de la religión en cuanto a entender que en la religión tanto cristiana como judía existe una división de creencia sobre la existencia de este lugar conocido como el infierno. Entonces, tanto en el judaísmo como en el cristianismo se tiene, repito, dos pensamientos distintos sobre este lugar. Hay un grupo que cree en la existencia de este lugar y hay otro grupo que no cree en la existencia de este lugar, repito, tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Y vamos a tocar, por ende, este tema, repito, para muchos les será fácil comprender este tema porque ya se los han enseñado inclusive dentro de la misma religión en la que se encuentra. Ahora bien, como hemos platicado en las clases pasadas, la religión judía, el judaísmo, la religión de Israel, antes del cristianismo, estamos platicando, tomó influencia de otras religiones que tuvieron cerca de ellos o bien de las cuales fueron cautivos por algún tiempo. Hablábamos de la religión de Zoroastro en el primer tema, después sobre la influencia de la religión cananea, donde nace Israel, de la religión babilónica y ahora hablaremos de la influencia de la religión griega. Grecia, como muchos saben, dominó el mundo antiguo durante muchos años y dentro de ese dominio estuvo también la tierra de Israel. Entonces, la influencia que tuvieron los griegos sobre la tierra de Israel fue muy importante, como también la de otros imperios. Hablando sobre este tema del infierno, debemos entender que la influencia final del Antiguo Testamento, repito, la influencia final del Antiguo Testamento sobre el pensamiento judío acerca del diablo fue la influencia de los griegos. Los griegos fueron los últimos en influenciar sobre esta idea del diablo y todo lo que rodea a este personaje. La idea griega de que existía un lugar llamado Tártaro o Tártaros, que era un lugar de oscuridad debajo de la tierra para los inicuos o para los titanes, aparte de un lugar conocido como Campos de Asfodel, que era una especie de purgatorio, y también los Campos Elíseos, que eran una especie de cielo para justos, es una idea que fue tomada por el judaísmo de esos días. Así que esta idea por primera vez empieza a desarrollarse de una forma más concreta a través de los griegos. Repito, ellos creían en un lugar de oscuridad conocida como Tártaro, que era una prisión de oscuridad. Después creían en un lugar llamado Asfodel, que era una especie de purgatorio. Y por último, creían en los campos elíseos, que eran una especie de cielo para ellos. Entonces, esta idea fue tomada por el pueblo judío de aquella época, estamos hablando, por supuesto, antes de los tiempos de Cristo, y entonces fue desarrollada por el judaísmo y plasmada posteriormente en los libros judíos. Entonces, esta idea del infierno, a pesar de que era una idea que contradecía a los escritos ya existentes hasta ese tiempo, donde nunca se habla de un infierno, sino de otro lugar para aquellos que morían, conocido como Sheol, que ahora veremos, o en español Seol. A pesar de que la Biblia no hablaba de un lugar así, el judaísmo lo absorbe, pero repito, parte del judaísmo. Hasta hoy en día no
todo el judaísmo cree en la existencia de un infierno, ni de un purgatorio, ni nada de eso. Ahora bien, para poder aceptar este pensamiento de un lugar de tormento conocido como infierno, o un lugar de justos, o un lugar para impíos, antes de aceptar este pensamiento, tuvieron que aceptar una idea más de los griegos. Y esa idea fue la idea de la eternidad del alma. Es decir, que el hombre sigue viviendo de alguna manera después de morir. El hombre sigue existiendo después de la muerte, ya sea en un lugar de tormento o ya sea en un lugar de paz. A eso se le conoce como la eternidad del alma, y esto también fue un legado de los griegos. El pueblo judío en su origen no creía en la eternidad del alma y mucho menos en un cielo, en un seno, en un lugar de justos, y tampoco creía en un infierno o en un purgatorio para aquellos que no han sido justos. El pensamiento semita original habla de que el hombre iba a dormir para siempre. No iba a un lugar de tormento, ni tampoco iba a un lugar de paz. Simplemente iba al mismo lugar, que la Biblia lo llama Sheol. Tanto justos como impíos iban hacia ese lugar. Por esto mismo, en los tiempos de Jesús, como habla el Nuevo Testamento ya en los Evangelios, en los tiempos de Jesús, repito, no todo el judaísmo aceptaba esta idea de la eternidad del alma. Los mismos evangelios dan testimonio de eso, de que había grupos que estaban con pensamientos distintos. Los más importantes eran los fariseos, pero no los únicos, pero los más importantes eran los fariseos y los saduceos. Entonces, sin contar, por supuesto, a los esenios que estaban también ahí. Pero repito, la Biblia en el Nuevo Testamento marca esa discusión continua entre estas dos sectas, esenios y fariseos. Y los esenios no creían en la eternidad del alma, tampoco en un infierno, en un ángel, en un espíritu, ni en nada de eso. ¿Por qué no creían en eso los esenios? Porque los esenios, a diferencia de los fariseos, no se dejaron influenciar por el pensamiento de los griegos. Los esenios mantenían prácticamente en su origen el pensamiento semita original. Y el pensamiento semita original decía que no había eternidad del alma. Aquí no estamos tocando teología en cuanto a saber qué es la verdad o qué no es la verdad. Eso no nos incumbe a nosotros, porque no es un tema religioso, es un tema histórico. Estamos hablando de lo que ellos creían, no de lo que yo pienso, ni tampoco de lo que yo creo que es verdad o es mentira. Eso no tiene lugar en este canal. Este canal no es de religión. Entonces, solamente estamos platicando el origen de las creencias religiosas y en este caso del infierno. Entonces, recalco que los esenios no creían en este tipo de cosas porque ellos mantenían un pensamiento semita original en el cual no se aceptaba la influencia griega de una eternidad del alma y por lo tanto, por ende, tampoco se aceptaba que el hombre estuviera en una especie de infierno o en un purgatorio o en un cielo, porque simplemente dejaba de existir al morir. Iba a descansar y sobre eso hay muchos pasajes en la Biblia que veremos en un momento. Ahora bien, el concepto popular acerca del infierno es de un lugar de castigo para las almas inmortales. Es decir, antes de ir al infierno, antes de que alguien pueda ir al infierno, antes debe de creer que seguirá existiendo después de esta vida, ¿no? Si no, pues lógicamente no hay quien vaya a ese lugar. Así que las almas tienen que ser inmortales según este pensamiento. Repito, esto viene de los griegos. Y entonces ya muriendo la persona tendrá que ir a un lugar donde será castigado porque no hizo lo justo en esta tierra. Ese es el concepto popular de lo que es infierno o de lo que llaman infierno. Ahora bien, Sheol, Sheol ha sido traducido en antiguas versiones de la Biblia como infierno, pero realmente significa un lugar tapado, que en sí se traduce bien como el sepulcro. Sheol es la palabra que aparece en el Antiguo Testamento para hablar del lugar de los muertos. No hay otra palabra para referirse a ese lugar más que Sheol.
En el Nuevo Testamento aparece la palabra Hades, sustituyendo a Sheol. Pero, ¿qué es el Sheol? El Sheol, según la Biblia, era un lugar de tormento o algo semejante. ¿Qué era el Sheol para la Biblia y para el pensamiento semita antiguo? Bueno, en el sepulcro, Sheol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. Esto significa que en el pensamiento semita no estarían gritando en agonía personas justas o injustas en el Sheol. La palabra que aparece detrás de la palabra en español sepulcro en hebreo, en Eclesiastés 9:10, si la quieres buscar, es la palabra Sheol, que repito, muchas veces la traducen como infierno, pero no tiene nada que ver con el concepto de infierno moderno. Ese concepto, repito, no tiene nada que ver con el pensamiento semita. Los semitas creían esto, que en el sepulcro, que en el Sheol, no hay obra, no hay trabajo, no hay conocimiento, no hay sabiduría, no hay nada. Y ningún hombre podría regresar de ahí. Jacob dijo que él descendería enlutado al Sheol por causa de su hijo José. Génesis 37:35. Es decir, Jacob es un hombre justo y él mismo dice que descendería al Sheol, al sepulcro. Entonces, por ende, el sepulcro no se puede entender como una especie de infierno ni nada semejante, sino como un lugar de descanso para todos aquellos que morían. En el Nuevo Testamento se cambió la palabra Sheol por Hades, que Hades es dentro de la filosofía griega, de la religión griega, es el lugar de los muertos y a su vez también es el dios de la muerte. Entonces, pero el dios de la muerte no es el diablo, que también muchos tristemente confunden ese punto. Estoy muy interesado en dar un tema sobre los dioses de la muerte antiguos y a muchos les da miedo esto, pero es simplemente historia. Y debemos entender que para el mundo antiguo, para el hombre antiguo, los dioses de la muerte no eran lo mismo que el diablo. Acá en México estaba un dios, espero pronunciarlo bien porque está en náhuatl, que era Mictlantecuhtli, algo así. Y el Mictlán era el lugar de los muertos. Entonces era el dios de la muerte, pero no es el diablo. En la religión cananea está Mot, el dios de la muerte. Y así en cada lugar está un dios que representaba y cuidaba a los muertos. Anubis, entre ellos en Egipto, por ejemplo, aparte de Osiris. Entonces, habían dioses de los muertos, mas sin embargo, esos dioses de la muerte o de los muertos no eran el diablo, porque no tenían esa función, ni esa imagen, ni nada parecido a lo que hoy se entiende como el diablo o el Satanás. Eso es filosofía nueva. La palabra infierno ha sido traducido en el Nuevo Testamento de la palabra Geiná. Entonces, cuando tú ves el Nuevo Testamento y Jesús hablando o otras personas, aparece la palabra Geiná, ¿no? Hay pasajes donde Jesús dice, es mejor que te arranques un ojo y que no peques, parafraseando, y que no seas arrojado a la Geiná, no seas arrojado al infierno. Bueno, repito, la palabra infierno es una traducción ya castellana, sí, castellana, pero la palabra detrás de eso es Geiná. No seas arrojado a la Geiná, está diciendo Jesús. No seas arrojado a la Geiná. ¿Qué es la Geiná en el Nuevo Testamento? Bueno, Geiná es el valle que colinda con Jerusalén por el sur, conocido también como el valle de Ginón. ¿Ok? Esto es Geiná. Y Geiná es un lugar donde se echaba la basura de la ciudad antiguamente y también los cadáveres de asnos, camellos y otros animales. Esto lo pueden investigar ustedes, como siempre hemos platicado. Es importante que lo cheques, que lo investigues. No es que para mí Geiná es el infierno. Bueno, para ti, pero históricamente no es verdad. Y no se trata de imponer mis pensamientos y mis conceptos y lo que yo creo y lo que yo no creo. Se trata de investigar realmente de dónde vienen las cosas y puedes investigarlo porque tienes los medios para hacerlo. Eh, si crees en Dios, Dios te dio la sabiduría para hacerlo, aunque no tengas, no sé, una formación académica alta, hay cosas que se pueden hacer de una forma sencilla. Constantemente se mantenía el fuego ardiendo para consumir esos cadáveres en la Geiná.
Mientras que alrededor, donde el fuego no consumía toda la carne, los gusanos estaban constantemente consumiendo lo que quedaba. El valle de Ginón, cerca de Jerusalén, era entonces, pues, un lugar de crematorio. Y de ahí también surge esa idea de el que el gusano nunca muere, serás arrojado ahí donde el gusano nunca muere. Está hablando de una especie de destrucción. El valle de Ginón o Geinán, conocido también así, no es el infierno, es simplemente un valle que se usaba como metáfora para la destrucción de aquellos que hacen el mal, pero no un tormento eterno, ¿ok? Entonces, vemos que esta idea del infierno, sobre todo, ha sido, en primer lugar, construida y tomada de la religión griega, que Israel fue influenciado por la religión griega y así fue desarrollado a través del tiempo como otras tantas creencias dentro del pueblo judío. Esto es muy fácil de entender para muchos, repito, porque ellos ya han estudiado esto dentro de su misma religión, ¿ok? Y repito, dentro del cristianismo y judaísmo no existe un acuerdo entre la existencia de este lugar. Así que, como hoy hemos visto, esta creencia viene sobre todo influenciada por la religión griega y después desarrollada por el judaísmo antes de la época cristiana y después el cristianismo la toma de principio a fin y la establece como un dogma indiscutible en muchas ramas. ¿Ok? Bibliografía de esta noche para aquellos que quieran desarrollar más este tema. El verdadero diablo de Duncan Heister. Este es un libro buenísimo. Si tú quieres aprender todo lo que ha sido el desarrollo de estos conceptos sobre el mal, el infierno, los ángeles, los demonios y todo eso, este libro te lo detalla fantásticamente. Es una gran joya. El verdadero diablo de Duncan Heister. También no está de más hablar sobre la influencia griega y su legado en Israel, y hay un buen libro para esto que se llama Historia de la religión de Israel. Historia de la religión de Israel en tiempos del Antiguo Testamento, y el autor es Rainer Albers. Buenísimo también. De igual forma, este autor tiene un libro que habla sobre la influencia de Israel antes del exilio y la influencia de Israel después del exilio, y te muestra los hallazgos históricos de cómo las religiones que le dominaron y rodearon a Israel influenciaron drásticamente en lo que después se convirtió en la religión judía o también conocido como judaísmo. Hasta acá el tema de esta noche. La próxima semana tendremos un tema más, así que no dejen de estar pendientes del canal y las transmisiones. Agradecemos su tiempo y también su atención a este tema y esperamos puedan compartirlo, puedan recomendar el canal y puedan así compartir esta información que, como muchos saben, es bastante necesaria y valiosa para muchos seres humanos. Próximamente les comento que habrá un tema muy especial sobre la adoración a la diosa madre y veremos también temas sobre todo eso y créanme que serán bastante interesantes y esperamos estar en 8 días máximo con un nuevo tema para así estar continuamente refrescando el conocimiento de todas estas cosas, pero tan interesantes que a muchos de nosotros nos han cambiado la vida y la visión del mundo para siempre. Que estén muy bien, un fuerte abrazo a todos y nos saludamos pronto. Hasta luego.